Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial y listos para un chismecito jugoso, porque hoy tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar. Si son fans de las telenovelas turcas, y sobre todo si siguen la carrera de la talentosísima Demet Özdemir, prepárense porque vamos a desgranar un rumor, mejor dicho, un rumor bomba, que involucra a nuestra querida Demet y a un actor cuyo nombre de momento mantendremos en misterio. Pero les adelanto, hay drama. Parece que Demet, quien siempre se ha mostrado como una profesional, una persona súper centrada y con una actitud impecable, ha llegado a su límite. Según fuentes cercanas y algunos que otros chismecitos que se han filtrado por ahí, la actriz habría tenido un encontronazo con un compañero de reparto, un actor al que supuestamente tachan de consentido y, la palabra clave aquí, *insoportable*. Así que sí, hoy vamos a hablar de este presunto conflicto, de las posibles causas que lo detonaron y por supuesto, vamos a analizar la reacción de Demet, porque ella, aunque siempre intenta mantener la calma, al parecer, esta vez explotó. Vamos a ver qué hay de cierto en todo esto, qué tan grave es la situación y, lo más importante, quién es el famoso actor mimado que sacó de quicio a Demet. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los chismecitos de farándula, de los análisis de telenovelas y de todo el universo del entretenimiento, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así estarán al tanto de todas las novedades. Y ahora sí vamos a desatar este nudo gordiano. Bien, ya saben que en el mundo del espectáculo, los rumores vuelan más rápido que un avión. A veces son verdad, otras veces son exageraciones y muchas veces, simple y llanamente, son inventos. Pero en este caso, la cantidad de información que está circulando, las supuestas fuentes que están hablando, le dan un peso importante a la posibilidad de que efectivamente haya habido un conflicto entre Demet Özdemir y uno de sus compañeros. ¿Pero de dónde viene todo esto? Pues, la mecha se encendió durante el rodaje de su última serie. No vamos a dar nombres de momento porque todavía estamos recabando información y queremos ser lo más precisos posible. Pero sí les puedo decir que la serie está teniendo un gran éxito, lo que hace que este rumor sea aún más impactante. Imagínense todo el mundo hablando de la química en pantalla entre los protagonistas, de la trama atrapante y de repente ¡boom! Un escándalo entre bambalinas. Según las fuentes que mencionaba antes, el problema radica en la actitud de este actor. Al parecer, tiene aires de grandeza, se cree la última Coca-Cola del desierto, y exige un trato especial que no se corresponde con su experiencia o su talento. Vamos, que se comporta como un verdadero divo, pero de los que dan dolor de cabeza. Se dice que llega tarde a los rodajes, que improvisa los diálogos sin consultar con nadie, que se queja constantemente del vestuario y del maquillaje, y que en general, dificulta el trabajo de todo el equipo. Imaginen la frustración que debe sentir un profesional como Demet, que siempre se ha caracterizado por su puntualidad, su disciplina y su respeto por sus compañeros. Y aquí es donde entra en juego la paciencia de Demet. Ella, como buena profesional, intentó aguantar, ignorar las actitudes del actor y centrarse en su trabajo. Pero al parecer, la situación llegó a un punto crítico, un punto de no retorno, en el que Demet simplemente explotó. ¿Cómo fue esa explosión? Pues los detalles son un poco confusos, pero se habla de una discusión acalorada en pleno set de rodaje, con gritos, reproches y, según algunos, hasta lágrimas. No sabemos si las lágrimas eran de Demet, del actor o de algún miembro del equipo que estaba harto de la situación. Lo que sí sabemos es que la discusión fue tan fuerte que obligó a suspender el rodaje durante varias horas. Después de este incidente, la tensión en el set era palpable. Se dice que Demet y el actor se evitaban en todo lo posible, que las miradas que se cruzaban eran frías y que la comunicación entre ellos se limitaba a lo estrictamente necesario para grabar las escenas. Vamos, un ambiente de trabajo de lo más tenso e incómodo. Ahora, la pregunta del millón. ¿Quién es el famoso actor mimado que sacó de quicio a Demet? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque, como les decía, no hay confirmación oficial. Pero como buenos detectives del chisme, hemos estado investigando y hemos encontrado algunos nombres que suenan con fuerza. Uno de los nombres que más se repite es el de *Can Yaman *, sí, me atrevo a decirlo. Este actor ha participado en varias series de éxito y si bien tiene muchos fans, también tiene fama de ser un poco complicado. Se dice que es muy exigente con su imagen, que le gusta tener el control de todo y que no tolera que nadie le lleve la contraria.
Ya saben cómo es Khan, con ese aura de galán que a veces se confunde con algo más, guiño, guiño. Otro nombre que también ha sonado es el de *Burak Deniz *. Este actor es más joven que Demet y aunque tiene talento, se dice que a veces se deja llevar por su ego y que le cuesta aceptar las críticas. Algunos lo describen como un niño mimado, que necesita constantemente la aprobación de los demás. Además, recordemos aquel incidente en Adana, la cosa se pone picante. Y por último, aunque con menos fuerza, también se ha mencionado el nombre de Ibrahim Çelikkol *. Este actor es conocido por su sentido del humor y su actitud relajada, pero algunos dicen que detrás de esa fachada se esconde una personalidad egocéntrica y que le gusta ser el centro de atención. Aunque parezca el más tranquilo, no nos confiemos. Como ven, tenemos varios candidatos a ocupar el puesto del actor mimado que hizo enfadar a Demet. Ahora, les toca a ustedes opinar. ¿Cuál de estos nombres les parece más probable? ¿Conocen a alguno de estos actores y saben algo sobre su personalidad? Dejen sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué piensan. Pero volviendo al tema principal, más allá de la identidad del actor, lo que realmente importa es la reacción de Demet. Ella, como les decía, siempre se ha mostrado como una profesional, una persona centrada y con una actitud impecable. Pero esta vez, al parecer, llegó a su límite y no pudo más. Y es que imagínense la presión que debe sentir Demet. Es una de las actrices más populares y queridas de Turquía, tiene una agenda llena de proyectos, está constantemente en el ojo público y tiene que lidiar con las exigencias de la fama. Además, es una persona muy trabajadora y comprometida con su profesión, por lo que es comprensible que se frustre cuando ve que alguien no se toma su trabajo en serio. Su explosión, si es que realmente ocurrió tal y como se está contando, no la veo como algo negativo. Al contrario, la veo como una muestra de honestidad y de valentía. Demet demostró que no está dispuesta a tolerar faltas de respeto ni actitudes negativas en el trabajo. Demostró que aunque es una persona amable y comprensiva, también tiene sus límites y que no tiene miedo de defenderlos. Pero, ¿qué detonó exactamente esta explosión? Los detalles, como dije antes, son confusos, pero analicemos las posibles causas. *** La gota que derramó el vaso, el detonante final ***. Según mis informantes que valen su peso en baklava, la gota que derramó el vaso fue una escena particularmente complicada. Parece que Demet y el actor en cuestión tenían que grabar una escena de alto voltaje emocional, un momento crucial en la trama que requería una gran concentración y química entre ambos. Sin embargo, el actor no paraba de interrumpir la grabación, ya sea porque se olvidaba de sus líneas, porque improvisaba sin sentido o porque simplemente se dedicaba a mirar el móvil entre toma y toma. Imaginemos la situación, Demet metidísima en su papel, concentrada en transmitir la emoción del momento, y el otro distraído como un niño en una tienda de juguetes. Para sacarle de quicio a cualquiera. Después de varios intentos fallidos, la paciencia de Demet llegó a su fin. Se dice que en un arrebato de frustración, la actriz le recriminó su falta de profesionalismo, acusándolo de no tomarse el trabajo en serio y de faltarle el respeto a ella y a todo el equipo. Las palabras exactas que Demet pronunció durante la discusión son un misterio, pero algunos testigos aseguran que no fueron precisamente un poema de amor. Se habla de frases contundentes, directas y sin rodeos, en las que la actriz dejó claro su hartazgo y su decepción. *** El historial del divo, un patrón de comportamiento ***. Pero claro, esta explosión no fue un hecho aislado. Detrás de ella había un historial de incidentes menores, de actitudes prepotentes y de desplantes que habían ido minando la paciencia de Demet día tras día. Al parecer, el actor en cuestión tenía la costumbre de llegar tarde a los rodajes, alegando excusas poco creíbles y sin mostrar el más mínimo arrepentimiento. Además, se dice que era muy exigente con su vestuario y su maquillaje, pidiendo constantemente cambios y ajustes que retrasaban el trabajo de los profesionales encargados de estas áreas. Y como si fuera poco, tenía la manía de improvisar los diálogos sin consultar con nadie, cambiando el sentido de las escenas y generando confusión entre sus compañeros. En resumen, un verdadero dolor de cabeza para todo el equipo de producción. Un actor que, en lugar de colaborar y facilitar el trabajo de los demás, se dedicaba a dificultarlo con sus caprichos y su actitud egocéntrica. ***. El silencio de la producción, encubrimiento o estrategia, ***. Después del incidente, la producción de la serie optó por guardar silencio.
No hubo comunicados oficiales, ni declaraciones a la prensa, ni confirmación ni desmentido de los rumores. Una actitud que para muchos fue interpretada como un intento de encubrir la situación y evitar que el escándalo afectara la imagen de la serie. Sin embargo, también es posible que la producción estuviera esperando a tener más información antes de tomar una decisión. Tal vez estaban intentando mediar entre Demet y el actor, buscando una solución que permitiera retomar el rodaje en un ambiente más tranquilo y colaborativo. Lo que sí es cierto es que el silencio de la producción alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Los fans de Demet, preocupados por la situación, inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y exigiendo una explicación. *** La reacción de los fans, apoyo incondicional a Demet ***. La reacción de los fans de Demet fue abrumadora. A través de las redes sociales, los seguidores de la actriz expresaron su apoyo incondicional, defendiendo su profesionalismo y su talento y criticando la actitud del actor en cuestión. Muchos fans crearon hashtags como #Demet estamos contigo, #Demet se merece respeto y #fuera el divo, que se convirtieron en trending topics a nivel mundial. Además, organizaron campañas de boicot contra el actor y la serie, amenazando con dejar de verla si no se tomaban medidas contra el divo. Este apoyo masivo demostró el cariño y la admiración que Demet despierta entre sus fans, quienes la consideran un ejemplo a seguir y una inspiración. Una muestra de lealtad y de afecto que, sin duda, habrá reconfortado a la actriz en estos momentos difíciles. ***. El impacto en la serie, ¿peligra el éxito? ***. La gran pregunta que se hacen todos es, ¿cómo afectará este escándalo al éxito de la serie? Es innegable que la tensión entre los protagonistas puede repercutir negativamente en la calidad de las actuaciones y en la química en pantalla. Si Demet y el actor se evitan o se limitan a cumplir con su trabajo sin mostrar emoción ni entusiasmo, es probable que los espectadores lo noten y pierdan interés en la serie. Además, el boicot de los fans de Demet podría reducir significativamente la audiencia, lo que pondría en peligro la continuidad de la serie. En definitiva, el futuro de la producción está en juego y dependerá de la forma en que la producción gestione la crisis. ***. Posibles soluciones, mediación, despido o traslado, ***. Como mencioné antes, la producción tiene varias opciones para solucionar el problema. Una de ellas es la mediación. Intentar reunir a Demet y al actor en un ambiente neutral y facilitar una conversación honesta y constructiva. Un mediador profesional podría ayudarles a entender sus diferencias, a expresar sus sentimientos y a encontrar una solución que satisfaga a ambas partes. Otra opción, más drástica, es el despido. Si la actitud del actor es inaceptable y está afectando gravemente al ambiente de trabajo y a la calidad de la producción podría considerar la posibilidad de despedirlo y buscar un reemplazo. Esta sería una medida arriesgada, pero podría ser necesaria para salvar la serie y garantizar el bienestar de Demet. Una tercera opción, menos común pero no descartable, es el traslado. Si la producción tiene otros proyectos en marcha, podría ofrecerle al actor un papel en otra serie o película, alejándolo así del set de Demet. Esta sería una solución elegante que evitaría el conflicto directo y permitiría a ambas partes seguir trabajando sin tener que cruzarse. ***. El futuro de Demet, un nuevo comienzo, ***. Independientemente de lo que ocurra con la serie, estoy segura de que Demet saldrá fortalecida de esta experiencia. Ella es una actriz talentosa, carismática y con una gran capacidad de superación. No tengo dudas de que sabrá dejar atrás este episodio y seguir brillando en nuevos proyectos. Tal vez este escándalo sea una oportunidad para que Demet explore nuevos caminos en su carrera. Quizás decida probar suerte en el cine, en el teatro o en la televisión internacional. O quizás se anime a producir sus propios proyectos, teniendo así un mayor control sobre su trabajo y su imagen. Sea cual sea su decisión, estoy segura de que contará con el apoyo incondicional de sus fans, quienes la acompañarán en cada paso del camino. Y ahora, para rematar este chismecito jugoso, vamos a analizar más a fondo a nuestros sospechosos. ***. Can Yaman, el galán con carácter fuerte ***. Can Yaman es, sin duda, uno de los actores turcos más populares del momento. Su atractivo físico, su carisma y su talento lo han convertido en un ídolo de masas. Sin embargo, también es conocido por su carácter fuerte y su personalidad arrolladora.
Algunos lo describen como un perfeccionista, un hombre que se toma muy en serio su trabajo y que no tolera la mediocridad. Esta exigencia, tanto consigo mismo como con los demás, a veces se traduce en actitudes prepotentes y en desplantes que generan controversia. Recordemos su polémica salida de la serie By Jane, donde se rumoreó que tuvo fuertes discusiones con sus compañeros y con la producción. ¿Podría ser el actor mimado que sacó de quicio a Demet? *** Burak Deniz, el niño mimado con talento ***. Burak Deniz es un actor joven y prometedor, que ha conquistado al público con su encanto y su talento. Sin embargo, también tiene fama de ser un poco inmaduro y de dejarse llevar por su ego. Se dice que es muy sensible a las críticas y que le cuesta aceptar que no siempre tiene la razón. Su incidente en Adana, donde se le acusó de acosar a una periodista, dejó en evidencia su lado más oscuro y su falta de control. ¿Podría ser él el responsable del conflicto con Demet? Ibrahim Çelikkol, el tranquilo con ego oculto ***. Ibrahim Çelikkol es un actor veterano, conocido por su profesionalismo y su sentido del humor. Sin embargo, algunos dicen que detrás de esa fachada se esconde una personalidad egocéntrica y que le gusta ser el centro de atención. Se dice que es muy competitivo y que no le gusta perder protagonismo. Aunque parezca el menos probable, no podemos descartarlo. En el mundo del espectáculo, las apariencias engañan y a veces los más tranquilos son los que esconden los mayores secretos. Ahora sí, después de este análisis exhaustivo de los sospechosos, les toca a ustedes decidir. ¿Quién creen que es el actor mimado que hizo enfadar a Demet? Dejen sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué piensan. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecitos y dramas turcos. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando este rumor junto conmigo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo y de contarme qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que Demet hizo bien en explotar? ¿Quién creen que es el actor mimado? Quiero saber su opinión. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de acompañarme en estas aventuras de chismes y análisis. Recuerden que siempre intento traerles contenido interesante y entretenido, así que su apoyo es fundamental para que pueda seguir haciéndolo. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen me gusta. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de las telenovelas turcas y de Demet Özdemir. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis novedades. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Allí les comparto adelantos de mis vídeos, fotos exclusivas y mucho más contenido interesante. Los espero por allá. De nuevo, muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.